Y es algo que no estamos viendo en los medios internacionales justamente por este bloqueo informativo que ha generado el Estado israelí. Que ante la ONU se posiciona como un pacificador, así se autocalifica, ¿no? Y en donde también dice, pues aquí hay quienes dicen que yo debería tener el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y esto es algo importante porque la narrativa oficial de Israel se apoya en su derecho a la defensa tras el ataque, como mencioné, de Hamas el 7 de octubre del 2023, en el que murieron alrededor de 1,200 personas. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Panorama 360. Es un gusto que nos acompañen en esta que es una mesa de análisis para abordar los temas trascendentes en nuestra sociedad. Yo soy Michelle Onofre, hoy les saludo en nombre de nuestro compañero Héctor Raúl González, quien no puede estar con nosotros en esta mesa, pero como siempre, pues sí, es un gusto poder saludar a otros compañeros periodistas aquí en el estado de Morelos. Y pues ya es de casa prácticamente, ha estado en diferentes ocasiones, nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Maciel Calvo, ¿cómo estás, Maciel? Muchísimas gracias, Mitch, como siempre, por invitarnos a participar. Esperemos aportar un poquito a los temas que tenemos preparados y, como siempre, te reitero mi agradecimiento a esta invitación. Siempre es un gusto, Maciel Calvo, y también nos acompaña el maestro Arturo Aguirre. ¿Cómo está, maestro? Doctora, me da mucho gusto estar aquí con Ya no nos ustedes. había acompañado, nos da mucho gusto. Es un honor para mí estar con ustedes, con la audiencia que pues sigue este programa de análisis profundo desde los 360 grados que permite analizar con puntualidad los temas de actualidad. Pues tenemos justo diversidad de asuntos que han ido surgiendo en estas semanas, pero hoy queremos dedicar, porque además resulta muy importante en el contexto internacional lo que se está viviendo, lo que se sigue viviendo después de 2 años prácticamente, en que se han tenido tensiones importantes, fuertes, muy desafortunadas, en lo que pues ya muchos ahora sí empiezan a calificar como genocidio en Gaza. Y ahí pues viene todo un contexto de cómo es que hemos llegado hasta estos momentos por tantos años en donde pues ha habido una disputa, primero muy claramente pues incluso por temas religiosos. Maestro, si nos quiere dar un contexto. Bueno, hay que recordar que desde 1897 la Organización Sionista Mundial declaró que los judíos tenían derecho a vivir en Palestina, lo que llevó a una migración judía hacia la región. Posteriormente, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial y luego pasó a manos británicas. Es un territorio que ha estado cambiando de manos, de muchas manos en poco tiempo. Los británicos prometieron apoyar la creación de un Estado judío en Palestina, pero también aseguraron a los palestinos que sus derechos y tierras serían respetados. Y en 1948, hay que recordar, este es un punto muy importante, que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 se creó el Estado de Israel, lo que llevó a una guerra entre Israel y sus vecinos árabes. Los palestinos se convirtieron en un pueblo desplazado y sin hogar. Y bueno, desde entonces Israel ha librado varias guerras contra países árabes, incluyendo la Guerra de los 6 días en 1967, cuando ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza. Y bueno, hay que recordar también que los palestinos han resistido la ocupación israelí a través de movimientos como la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, ¿se acuerdan ustedes? Y grupos militantes puestos armados como Hamas. Y bueno, después de esto, pues ha habido un enfrentamiento con esta clandestinidad de Hamas que eh, antes del 23, de octubre del 23, generó un ataque a Israel donde hubo varios muertos y en represalia, el 7 de octubre del 2023, precisamente, Israel comienza un, un ataque armado contra Palestina en la Franja de Gaza, que realmente hoy podemos ver, como lo afirman varios países europeos y de todo el mundo, como un genocidio encubierto. La zona, definitivamente decíamos, ¿no? Pues ha tenido diferentes conflictos, negociaciones fallidas por momentos en la historia, pero hoy pareciera también que existe pues una esperanza de que pueda haber pues una Palestina independiente, sobre todo pensando, maestro lo decía, ¿no? Cuando se empieza a decir, bueno, pues sí, genocidio,
Entonces vienen algunos estados, incluso pues estados europeos que han sido aliados de los Estados Unidos para decir, pues sí, se tendría que dar este reconocimiento. La desgracia, que yo creo que eso es algo que no podemos pasar de lado, sino al contrario, tiene que requerir muchos esfuerzos y que sea un tema que se esté hablando, porque lo hemos visto incluso en manifestaciones, en las calles, en universidades, el decir, está pasando algo terrible en esta zona. La cifra oficial, ¿no? Que estamos viendo aquí, 67,000 palestinos fallecidos, pero ojo, no es la única cifra que se tiene, ¿no? Precisamente la relatora de las Naciones Unidas, que pues está, por cierto, sancionada por los Estados Unidos, pues habla acerca de que les falta un cero, ¿no? O sea, que estaremos hablando de 600,000 víctimas realmente, y esto pues sin duda marca una desgracia en cuanto a lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Francesca Albanese es la que dice, no, no se trata de esto. Hemos visto también muchas campañas, sobre todo pues por parte de la misma organización, ¿no? Que no es menor que pronto pues sea una organización, la de las Naciones Unidas, junto con pues todas las filiales, ¿no? Todo lo que surge a partir de la ONU. Pensemos, por ejemplo, en la UNICEF y cómo pues tiene que volcarse al tema de niñas y niños que desafortunadamente, entre los que pues se ha cobrado la vida, los que están lesionados, pero que han quedado pues con lesiones de por vida, el tema de la desnutrición, o sea, cómo ha actuado Israel en esta zona y pues hoy pensar en que pudiera existir pues una luz que diga, oye, pues se tiene que generar pues un pacto, ¿no? Un pacto para que al menos haya un cese al fuego, que en eso parece están avanzando justo durante estos días. Así es. Así es, Michelle, fíjate que es un tema que geopolíticamente se ha vuelto muy relevante incluso para la vida cotidiana del ciudadano. Ahora sí que como el COVID, que decíamos, es que está en China y cuando menos pensamos, el tema nos permeó y llegó a cualquier rincón del mundo. Igual está pasando con el tema de Palestina, que nos parecía hasta hace 2 años, cuando ocurrió esta masacre lamentable, pues nos parecía totalmente ajeno y ahora vemos en los estados, incluso aquí en Cuernavaca ayer mismo se llevó a cabo esta manifestación que, bueno, algunos dicen que fueron 300, otros dicen que fueron más, menos, pero lo relevante es que hay gente que se está preocupando por este tema y que a pesar de ser un tema que nos pareciera ajeno, es parte de la conversación cotidiana de los ciudadanos. También hay que decir que durante muchísimo tiempo prevaleció esta narrativa hegemónica de Israel en torno a que ellos eran las víctimas del Holocausto y cada año nos recetaban estas películas donde ellos se presentaban y no le resto, que quede claro, no es ni discurso antisemita ni se resta el valor de esta memoria histórica de lo que ocurrió con los judíos en Alemania y gran parte de Europa, pero sí tenemos que ser conscientes que durante muchísimo tiempo, durante este conflicto que ya lleva varias décadas, los judíos siempre han sido como siempre las víctimas, los que tienen la razón, y se ha ocultado lo que ahora estamos viendo, este genocidio que ya varias potencias en el mundo le están pidiendo a Israel alto, porque si bien el terrorismo no se puede justificar en ninguna forma, ni en ningún nombre, llámese Hamás, y el terrorismo tampoco se puede justificar bajo ninguna causa religiosa, social o bajo cualquiera que sea el argumento, porque finalmente se siembra el terror y las víctimas generalmente terminan siendo pues civiles. Me parece que aquí las potencias mundiales que intervinieron incluso en esta Segunda Guerra Mundial ni siquiera están asumiendo la responsabilidad de lo que ellos mismos provocaron, de un conflicto en el que no solamente intervienen asuntos políticos, intervienen asuntos religiosos que hemos visto que, bueno, ha polarizado también y ha generado estas guerras religiosas, y yo creo que pues estamos en un momento en que todo el mundo está respirando, porque pues además en esta zona hay conflictos alternos. Estamos hablando del caso de la guerra Ucrania-Rusia, y que en este momento debe haber una operación política, social muy quirúrgica. Uno, pues para que este grupo terrorista, que no es lo ideal, muchos dicen, es que ¿cómo vamos a negociar con los terroristas? Pues si es tu contraparte, no hay otra forma.
más que negociar en términos en que todas las partes puedan tener, digamos, un consenso para pacificar esta zona, porque insistimos, aquí el problema no es quién tiene la razón, el problema que tenemos es que miles, decenas de personas, de niños, de personas desvalidas que incluso ni siquiera tenían posiciones políticas en torno a este asunto con los israelíes, incluso religiosamente muchas familias en esa zona incluso ni siquiera se expresan abiertamente de qué religiones profesan por este temor que hay entre pues el ser católicos, ser judíos, ser musulmanes, y creo que es un tema del que tenemos que estar todos muy expectantes y que todas las potencias tienen que ser muy quirúrgicas y todas que tienen que decir, a ver, todos somos responsables de lo que hicimos. Ahora, ¿cómo desenredamos esto en un acuerdo en que para Israel es satisfactorio y de otro proteger los derechos humanos de esta población? Que hay que decirlo, digo, yo conozco muchísimos activistas que decían, ¿cómo es posible que el ejército israelí, y eso estoy hablando de la década de los 90, aunque tiene mucho más el conflicto, encerraban a niños de 4 o 5 años, los encarcelaban? ¿Por qué? Porque en su mismo ámbito llegaba el ejército, los niños aventaban pedradas. ¿Estás de acuerdo que un niño no tiene conciencia social de lo que pasaba y a los niños los detenían y los encarcelaban? Y entonces también hay en torno a este asunto, Israel también tiene que reconocer que ha cometido muchos errores y entonces en este análisis de tratar de llegar a la pacificación de la zona, aceptar sus responsabilidades y también aportar un grano de arena para la pacificación y reconstrucción de esta zona que, insisto, le está pegando a los civiles que incluso pues no tienen nada que ver en estos conflictos internacionales y terroristas. Y que parece que hay muchos países árabes que pues podrían justo ir generando las condiciones para los temas de reconstrucción. Pero antes de buscar como hacia dónde va a ir o cuál podría ser la salida, déjame justo enfatizar en esto que comentas, Maciel, de pues cómo están ideológicamente, ¿no? Porque el hecho de que confluyen pues estas diferentes religiones monoteístas, ¿no? Entre las personas que son musulmanes, los judíos, por supuesto que también están en la zona de los mismos cristianos. Es importante que mencionemos, maestro, porque pues dentro de todo esto, pues podría haber también ciertas ideologías, ¿no? Por ejemplo, mencionamos aquí un tema, pues sí, de terrorismo, como el mismo terrorismo también, y a partir de algunas expresiones, como en este caso, ¿no? La organización como tal que tiene Hamas, pues empieza a permear alrededor del mundo, ¿no? Sí. Entonces, cada vez que tenemos un ataque terrorista, si bien, por supuesto que hay una condena generalizada, también existen personas que son adeptas a partir de decir, bueno, no estoy a lo mejor de acuerdo con las formas que tienen para lograr estos fines, pero sí de origen con la finalidad que tienen. ¿Cómo podríamos ver que cambie esto? O sea, es decir, porque hoy justo pues hay muchas personas que en esta disyuntiva de lo que está haciendo Israel dicen, no debería ser así, y entonces podrían inclinarse más hacia la otra parte, ¿no? Que es lo que ha estado promoviendo también pues esta misma organización. Incluso pensando pues con un liderazgo que estaba muy decaído como Benjamín Netanyahu y que pues hoy pareciera que podría tener esa continuidad también. Claro, ahondando un poquito más en esta cuestión hay que recordar que la Franja de Gaza es un enclave costero de 365 kilómetros cuadrados. Y antes de la guerra actual, más de 2 millones de palestinos vivían ahí. La mayoría eran refugiados o descendientes de refugiados expulsados en 1948, cuando Occidente aplicó la creación del Estado de Israel a finales de la Segunda Guerra Mundial. A Gaza se le ha impuesto un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo, restringiendo el acceso a bienes como alimentos, combustible, medicinas y materiales de construcción desde el 2007. Ahí los han ahorcado económicamente. Y esto es algo muy importante porque incluso la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha mencionado que esto es precisamente un genocidio encubierto. Y esto es algo importante porque la narrativa oficial de Israel se apoya en su derecho a la defensa tras el ataque, como mencioné, de Hamas el 7 de octubre del 2023, en el que murieron alrededor de 1,200 personas, en su mayoría civiles israelíes, y se tomaron más de 250 rehenes.
Sin embargo, la respuesta ha sido calificada como desproporcionada y deliberadamente dirigida contra la población palestina. Diversos informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han documentado crímenes de guerra por parte de Israel, el uso de bombas de 2.000 libras en zonas residenciales, el corte sistemático de suministros básicos y ataques directos a hospitales, escuelas y campos de refugiados. Lo que se ve a todas luces es que, en efecto, la respuesta es desproporcionada. Lo que pudiéramos decir en términos deportivos, una rudeza innecesaria o un uso indebido de la fuerza, y en este caso ha sido la fuerza militar y el poderío económico que ha ejercido Israel contra Palestina. Exacto, incluso hay que recordar también que más de 200 de las víctimas que se han tenido en estos 2 años han sido periodistas y hemos visto las imágenes que reportan las agencias internacionales como Reuters o Deutsche Welle, como incluso periodistas que están haciendo su trabajo han sido blancos directos de Israel. Obviamente el Estado israelí ha dicho que pues, han sido víctimas colaterales o ups, me equivoqué y me parece que sí, aquí también hay que señalarlo y es parte de las protestas que se han generado, es generar este bloqueo o están pidiendo en estas protestas que realizan organizaciones internacionales o ciudadanos que salen a las calles a protestar, es justamente este bloqueo, porque hay que recordar que también Israel, uno de sus rubros económicos muy importantes es justamente la economía bélica y muchos países le compran armas a Israel, provee incluso a empresas de todo tipo de armamento o de equipo de seguridad y me parece que también es como generar una guerra incluso a propósito y estoy hablando del Estado de Israel porque también al interior de la población de israelí está completamente dividida en torno a lo que está sucediendo y es algo que no estamos viendo en los medios internacionales justamente por este bloqueo informativo que ha generado el Estado israelí, que no quiere verse, que a su interior hay un borbollón de que hay gente que sí, hay una parte que sí apoya que se vaya y se arrasa con la población palestina, pero también hay un bloque de una población que dice alto al genocidio, queremos la pacificación de la zona y creo que también no debemos perder de vista que muchos países pues, están pensando severamente en hacer un bloqueo económico a Israel desde el punto de vista de que, bueno, eres nuestro proveedor de armamento, eso te hace fuerte, pues entonces, si no atiendes a los consejos o lo que está pidiendo la comunidad internacional es también como encontrar el punto débil del Estado israelí, pero sin duda estamos viviendo horas muy, muy delicadas en la geopolítica y pues hay que estar expectantes porque cualquier error que se pueda cometer en lugar de lograr esta tan anhelada pacificación, pudiéramos conflictuar más esta zona y tener incluso un efecto expansor hacia otras naciones de la región. Estos parecen ser, pues, días clave, justamente, ¿no? Vaya, este discurso que dio el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? En donde se refería y que fue primero, pues, en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Pensando, pues, rebasando totalmente el tiempo promedio que se le da justo a los mandatarios. Hemos visto como muchas señales de pronto de esa posibilidad de que desde los Estados Unidos pues se empiece a generar este tipo de negociaciones. Precisamente en estos días pues está una comitiva que pues no es irrelevante, todo lo contrario, estamos hablando del mayor negociador de Donald Trump, acompañado pues incluso con Jared Kushner, o sea, la gente en la que confía el presidente de los Estados Unidos y en paralelo también hemos observado, Maciel, maestro, que pues el mismo Donald Trump, pues en ese discurso que da ante la ONU se posiciona como un pacificador, así se autocalifica, ¿no? Y en donde también dice, pues aquí hay quienes dicen que yo debería tener el premio Nobel de la Paz, ¿no? Ahora pues sí lo vemos ya en forma, ya con un papel mucho más activo, porque además hay que mencionar que dentro de todos estos países, pues si bien empezaron a decir, bueno, que se reconozca como Estado a Palestina. Por otra parte, pues también el mismo Donald Trump dijo, no, 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 tampoco es para que de inicio pase eso, ¿no? Sino que tenemos que hacer todo un proceso. Esto,
¿qué nos está diciendo en ese liderazgo que pues pareciera también estar muy cuestionado de los Estados Unidos por el papel que podría asumir en estos momentos si es que se da el cese al fuego en primera instancia y después el que se puede ir avanzando a un proceso real de pacificación? Si pudiera ser posible, vaya, pensando justo en ese contexto histórico que se tiene. Sí, la geopolítica que bien señala Maciel es importantísimo, pero hay que recordar que va de la mano con la geoeconomía. Y entonces esto es algo muy importante porque cuando se habla precisamente del expansionismo territorial, pues viene a la mente inmediatamente Israel, que quiere más hectáreas para su Estado y está desplazando a Palestina, lo cual históricamente ha hecho desde la fundación del Estado israelí de 1948, vuelvo a mencionar. Pero hay algo que es importante. Israel está haciendo el papel que le tocó vivir, desplazar a quienes estaban en el territorio. Ahora ellos son los desplazadores de palestinos. Entonces había aquí yo en un anhelo eh, pacifista, pues que se llegara a un acuerdo, porque el territorio, la franja de Gaza es importantísima, porque tiene acceso directo al mar, y entonces es un punto comercial muy importante, pero puede ser benéfico para todos. La cuestión importante es que llegue a haber una cuestión de ceder para que, como dice la película, alguien tiene que ceder, y en este caso, pues pueden ser ambos, o quienes estén inmersos, porque los juegos de poder, vemos dos partes en conflicto, que son Palestina e Israel, pero entre los juegos de poder está la mano de muchas potencias a nivel mundial. Entonces, que se llegue a un arreglo, porque la verdad, lo más triste de todo es ver los civiles que están sufriendo estas consecuencias de este ataque armado. Por ejemplo, a mí me quedó una imagen donde a un niño de 5 años y un niño de 7 años se les acusa de ser espías y los soldados los están resguardando con las armas largas. Esto no puede suceder en un mundo civilizado, en pleno siglo XXI. Y cuando vemos imágenes de la gente que después de un ataque armado está pues lastimada en su cuerpo, pues es la verdad, son imágenes que ya no puede ser en este siglo XXI, ya no puede ser, porque yo recuerdo que tuve la suerte de estar en una ciudad donde se originó el sax como instrumento, parece que se llama Dinant, allá en Bélgica. Después de la Segunda Guerra Mundial se firmó un tratado donde no se iba a ver ningún movimiento armado después de la Segunda Guerra Mundial. Y a la fecha ha habido más de 100 conflictos armados. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el estado natural del hombre? ¿La guerra o la paz? O si solamente la paz es una aspiración. Dicen algunos especialistas dicen, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero la verdad es que en la guerra perdemos todos, pierde toda la humanidad. Indudablemente, más allá del expansionismo territorial y económico, debe de estar la consideración de que somos seres humanos y debemos vernos como tales. Deja retomar justo, pues a partir de lo que decíamos de los contextos que puede vivir cada país y los pronunciamientos que también van haciendo cada uno de sus líderes. Por ejemplo, en el caso de México, pues pareciera que un poco tarde, porque pues de pronto desde esta óptica de no intervencionismo de México, pues se mantiene, ¿no? Y no hay algún otro tipo de pronunciamiento, hasta que pues ya vimos ahora sí también referirse como genocidio a la misma presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y mencionabas un rato el papel, por ejemplo, que pues hoy tiene muy activo en el caso en específico Donald Trump. O sea, hemos visto que pues sí se ha generado ese foco que esperaríamos que llegara justo a lo que dice el maestro, ¿no? Pues sí, ojalá que bajo ese proceso, porque además han cambiado mucho las cosas. Hoy es mucho más visible a partir de que vaya una persona, ¿no? De que tengamos información de los mismos periodistas que se encuentran en el lugar. Y también, pues, esta solicitud de que hubiera, pues, ese rechazo que se vive en protestas como las que hemos tenido aquí, pero a partir, pues, de otro tipo de situaciones, ¿no? Como las deportivas, pensamos a lo mejor en la FIFA, viene el próximo año el Mundial, o sea, ¿qué tendría que también citarse desde este tipo de organizaciones para decir o para generar una mayor presión sobre lo que estamos viendo en Gaza? Pues fíjate, ahora que mencionas el mundial y lo que decía el maestro, efectivamente sería una aspiración que en el mundial pudieran llegar esta región unida y que el Estado de Israel y quizás en determinado momento, y si hay las condiciones, presentar estas delegaciones como hermanas en un pacto de solidaridad y de alto a la guerra, lo veo complicadísimo
pero yo creo que, y lo tocaba el maestro Aguirre, y me parece que es un punto interesante, hasta dónde las naciones van a sopesar para tomar decisiones esta tentación de ser expansionistas, que es justamente parte de lo que mantiene a esta región en guerra. Yo creo que aquí tiene que haber autoconciencia del mismo Israel y de las potencias. Es cómo podemos tomar una decisión sin tener que, porque finalmente el dilema que ha sido eterno es quién era primero, el huevo o la gallina, quién llegó primero a ese territorio. ¿No? Ese es el gran dilema y que no se ha podido desenredar, y creo que faltará muchísimo tiempo para que eso pase. Pero yo creo que lo que está de por medio es decidir hasta dónde vamos a llegar como naciones para ponernos límites los unos a los otros. Porque si en este intento de negociación se decide avasallar a la población de Gaza y Palestina, ojo, cualquier nación en cualquier momento podría decir, hoy quiero más territorio, y en cualquier momento se podría generar otro conflicto a la menor provocación, y ese es el gran reto que tenemos todas las naciones. México, aunque está pues expectante, digo, también es importante. México, aunque no lo crean, lo que diga nuestra presidenta siempre es tomado en cuenta, y las potencias están, América Latina está en el radar justamente por personajes como nuestra presidenta, que ha asumido posiciones, me parece, muy sensatas, muy prudentes, pero creo que ahí está el quick del asunto en estas negociaciones, hasta dónde las naciones van a ponerse límites, y justamente lo que decía maestro, hasta dónde podemos demostrar que somos civilizados, que podemos sentarnos a hablar, a negociar, a establecer límites, y en el que todos podamos tener estos acuerdos de conveniencia, no solamente territorial, sino geoeconómica, porque sin duda también ese ha sido otro de los temas que han incidido en las últimas dos conflictos bélicos que llaman la atención mundial. El mismo Ucrania, estamos hablando, por ejemplo, el tema de las tierras raras que sirven justamente para el desarrollo de tecnología. Y bueno, pues yo insisto, tendremos que estar muy expectantes y ver qué tan civilizados y qué tan honorables van a ser nuestros políticos en el ámbito internacional. Se nos acabó el tiempo, pero sin duda pues tendremos que estar muy pendientes. Es un asunto que está cambiando constantemente y que pues a partir de este tipo de diálogo y de negociaciones pues tendremos por supuesto que llegar a algunas conclusiones. Gracias, maestro. Solamente quiero decirles que dicen que cuando llueve es porque llora el cielo. Y últimamente el cielo está llorando nuestra incapacidad de convivir pacíficamente en toda la faz de la tierra. Esperemos que pueda haber acuerdos, sobre todo, ¿no? En estos días. Muchas gracias al maestro Arturo Aguirre por acompañarnos siempre. Gracias a ustedes, gracias al público. Gracias también, Maciel Calvo. Gracias, Michelle, y gracias a nuestra audiencia que nos ve y nos escucha. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Yo soy Michelle Onofre. Esto fue Panorama 360. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.